sistema nervioso periférico y el sistema nervioso, y el sistema endocrino. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Araceli. Araceli, ¿puede conectar su micrófono? Vamos a ver si está poniendo atención Araceli. Sí, claro, licenciada. Va, muy bien. Araceli, vamos a preguntarle. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Vamos a ver si se recuerda. Pregunta de primer examen. Sí, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ah, muy bien, exactamente, así se divide el sistema nervioso. Entonces, nosotros, ¿se recuerdan ustedes que en la primera unidad, en el primer módulo, vimos sistema nervioso central? Ahí le falta una O, el sistema nervioso central. Y vamos a ver, Byron, cuénteme, ¿cómo se divide el sistema nervioso central? Buenos días, licenciada. Buenos días. El sistema nervioso central, si no estoy tan mal, se divide en lo que es el cerebro. Ajá, pero ¿cuáles son las dos divisiones principales del sistema nervioso central? Vamos a ver a alguien que le ayude ahí, a Byron. El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. Sí. ¿Se recuerdan que en el examen venía un distractor? Porque yo les puse el cerebro y la médula espinal, y muchos se fueron con... Perdón, licenciada. No tenga pena, no, la idea un poquito es, yo les voy a estar preguntando porque la idea es que ustedes participen para que pongan atención, porque si no, posiblemente yo conecte mi compu y me voy a ver qué hay allá y no recibo la clase. Yo lo que quiero es que ustedes estén en clase, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar preguntando para que ustedes vayan participando. Bueno, entonces el sistema nervioso central, el sistema nervioso se divide en dos, ¿verdad? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esas son las dos divisiones que Araceli pues ya nos comentó. Y la otra es el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. ¿Se recuerdan ustedes que el encéfalo estaba dividido por varias estructuras anatómicas, entre las cuales estaban desde el bulbo raquídeo hasta el cerebro? Entonces, desde el bulbo raquídeo, al finalizar la médula espinal, hasta lo más elevado del sistema nervioso central, que es el cerebro, y especialmente toda la estructura de los lóbulos cerebrales, había varias estructuras, ¿verdad? Desde el sistema límbico, y pasábamos ahí por el bulbo raquídeo, el puente, el metencéfalo, el tálamo, hipotálamo, la amígdala, toda esa estructura interna también del sistema nervioso central, que habíamos dejado claro que no era lo mismo el cerebro y toda la estructura interna que hay o que está localizada dentro, digamos, de la estructura desde la materia gris. Y la médula espinal, que la médula espinal era esa supervía de carretera que comunica al sistema nervioso, que comunica al encéfalo con el resto del cuerpo. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que recordar. Si no se recuerdan, vayan a su libro nuevamente y repásenlo. Es importante que ustedes vayan aprendiéndose las cosas como son, porque usted puede decir, eso ya me lo examinó, pero no es para el examen que tienen que aprender, es para la vida. Entonces, si usted no se recuerda de eso, revise nuevamente que tiene que repasar cuál es la estructura principal. Esas son las básicas, ¿verdad? Por supuesto, hay otras estructuras y que el otro año, ustedes en el 2021 se van a reír, van a decir, pucha, en psicología apenas vimos unas cuantas cositas. Sí, por supuesto, y eso se los he dicho siempre, ¿verdad? Mínimo se tiene que aprender eso, porque ya en segundo, esa es otra historia, ¿verdad? Es otra historia mucho más profunda y mucho más fuerte. Entonces, lo mínimo que pueden aprenderse es esto. Bueno, entonces ya se recordaron de qué es el sistema nervioso, cómo se divide y cómo está organizado. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente de esto que ustedes ven aquí en su pantalla, que yo les estoy señalando, el sistema nervioso periférico. De eso se va a tratar la primera parte
la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que el sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo y nos ayuda solo a percibir, integrar, no solo ayuda a percibir, integrar y responder al mundo, sino también nos ayuda a enviar, a recibir, a interpretar información de todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, ya eso ya lo estamos hablando, cómo es importante el sistema nervioso, porque es como una estructura que nos conecta a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, a todo lo que conocemos. Recuérdense, yo cuando a veces de repente alguien llega en moto y no lleva casco, yo siempre le digo, mire usted y su casco, porque una estructura anatómica que nos tenemos que proteger, por supuesto, todos nos lo tenemos que proteger, ¿verdad? Pero que nos tenemos que proteger si vamos en moto, precisamente es todo lo que tenga que ver con la estructura del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las lesiones que pudiéramos tener ahí van a afectar todo lo que ahí dice, ¿verdad? Percibir, integrar, responder al mundo que nos rodea, a reenviar información, a recibirla, interpretarla, y prácticamente el sistema nervioso es el que regula todo lo que tiene que ver con nuestras actividades voluntarias e involuntarias. Entonces, si por ejemplo, cuando alguien dice, mi familiar tiene muerte cerebral, significa que esta persona, en algún momento, puede ser que su riñón siga funcionando, pero en algún momento va a dejar de funcionar porque quien da la orden de que el riñón siga funcionando es el cerebro, es el sistema nervioso central. Entonces, definitivamente, el sistema nervioso es un elemento bien importante, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante que ustedes se cuiden. Aquí en esta imagen que yo les estoy mostrando, en el lado derecho, que ustedes pueden ver aquí en su pantalla, aquí yo les estoy indicando que en su libro no está, pero yo se los quise agregar para que ustedes sepan que dentro del sistema nervioso periférico hay divisiones de los nervios, ¿verdad? Entonces, en esas divisiones de los nervios, pues nosotros lo que tendríamos que tener es saber, mejor dicho, es que aparte de que vamos a ver que va a tener neuronas aferentes y eferentes, también los nervios del sistema nervioso periférico se dividen en estos 4 que vemos aquí, pero que no lo vamos a ver en esta unidad. Lo que sí quiero es que ustedes, pues, sepan que el otro año ustedes van a ver los diferentes nervios cervicales, los diferentes nervios torácicos, los diferentes nervios lumbares y los diferentes nervios sacros. Y que a través de estos nervios tenemos esta otra función que ustedes ven o que se las hemos hablado aquí en el lado izquierdo, ¿verdad? O sea, gracias a estos nervios que tenemos en el lado derecho, podemos realizar todas estas funciones del lado izquierdo. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí o seguimos. ¿No? Bueno, el que tenga alguna duda, ahí tienen ustedes la opción de levantar la mano, tienen la opción de activar su micrófono, ¿verdad? Entonces ahí podemos, pues, llevar a cabo nuestras actividades, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El sistema nervioso periférico está formado por millones de nervios periféricos unidos unos a otros o a músculos o a receptores a través de nuestro cuerpo. Esa es la primera, ¿verdad? O sea, lo que ya vimos aquí, en esta imagen que ustedes tienen aquí a su lado derecho. O sea, todos estos nervios están conectados al sistema nervioso central a través de la médula espinal o a través de la estructura del encéfalo. Entonces, todos estos están llevados a todo nuestro cuerpo, como ustedes lo pueden ver en la imagen, está en todo nuestro cuerpo y desde ahí ustedes ya pueden, digamos, ver cómo toda esta estructura está unida hacia la médula espinal y hacia el encéfalo, ¿verdad? Entonces ahí para que ustedes no se pierdan, digamos, de saber que esta estructura
definitivamente básica, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo en esta siguiente diapositiva, ¿verdad? Que el sistema nervioso está conformado por millones de nervios, ¿verdad? Que están unidos a músculos, a receptores, a todo nuestro cuerpo. Así, miren, como está en esta imagen. Por eso dice que puede imaginarlos como una serie de cables eléctricos o telefónicos que conectan a tu cerebro o al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Y esto va a permitir una comunicación con el mundo externo. Entonces, en esta estructura más que en la anterior, en esta imagen, perdón, más que en la anterior, ustedes pueden ver cómo todo está unido. O sea, si yo tengo una lesión a nivel del sistema nervioso central, que se los estoy señalando aquí, obviamente como el sistema nervioso central está conectado hasta en la puntita donde tengo la uña, pues entonces obviamente si yo tengo una lesión aquí, me va a afectar esta parte de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está conectado, por eso dice que está conectado como un cable eléctrico, y entonces se le llama sistema nervioso periférico, porque lo que hace es que está en todo alrededor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero ir a la ciudad de Guatemala, bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Porque no se puede transportar viajar de un departamento a otro, pero digamos que no hay nada de esto. Yo diría que voy a ir a la ciudad de Guatemala. ¿Por dónde me iría yo? Como yo tengo que pasar Quetzaltenango obligatoriamente, ¿qué tengo que hacer para llegar más rápido a Ciudad de Guatemala? Obviamente, si yo quiero llegar más rápido, no voy a cruzarme y no voy a seguir para entrar a Quetzaltenango, sino lo que hago es voy a irme por una ruta que le llaman periférico. ¿Y dónde está el periférico? A ver, alguien que me diga, ¿en dónde está el periférico? A ver, ¿alguien ha viajado de San Marcos a Xela? O a Guate, perdón. Y que me diga, ¿en dónde encuentro el periférico ahí en Xela? ¿Está dentro de la ciudad o está afuera? Creo que está fuera de la ciudad, ¿no? Exactamente, está fuera de la ciudad. Es lo que pasa con nuestro cuerpo. Miren, todos estos nervios del sistema nervioso periférico están fuera de la ciudad. Están a todo alrededor de nuestro cuerpo, miren. No están aquí adentro, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, hay algunos que van a estar adentro porque está conectado con órganos, pero lo que me refiero es que están en la periferia, no están dentro de la estructura, digamos, de un huesito, no, están dentro, están alrededor de nuestro cuerpo. Todas estas cables que ustedes ven están alrededor de nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirve que esos nervios están alrededor de nuestro cuerpo? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de por qué esos nervios están alrededor de todo nuestro cuerpo? Porque a través de ellos, no sé, podemos sentir. Exactamente, porque a través de ellos podemos sentir, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que es importante que sepamos ¿por qué se llama sistema nervioso periférico? Porque están alrededor de todo nuestro cuerpo. Y eso permite que la comunicación sea mucho más rápida. Y vamos a ver algunos elementos del por qué. Las fibras nerviosas son cables que transmiten impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo, lo que ya dijimos en esta imagen, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Estas fibras están cubiertas, esto es bien importante. Pregunta de examen primer parcial. ¿Todas las neuronas están cubiertas de vaina de mielina? No. ¿Sí o no? No. No, dicen unos. ¿Quién dice que sí? ¿O todos sacaron buena nota en su examen? No. Ah, pues sí va. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que dentro de la definición decía que no todas las neuronas no todas las neuronas están cubiertas de vaina de mielina? No. Pero estas fibras del sistema nervioso periférico sí están cubiertas de vaina de mielina. Aquí les voy a regresar a esta imagen. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son las neuronas que no están cubiertas por vaina de mielina? Las del cerebro. Exactamente, están aquí, ¿verdad? Están aquí, en esta parte, en toda la
corteza cerebral, por eso se le llama materia gris. Pero se supone que todo lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor tiene vaina de mielina. Vaya, ahora le pregunto a alguien, vamos a decir nombres para que no me digan. Vamos a ver quién está por aquí. Vamos a ver, Heidi Toscano. A ver, ¿para qué sirve esa vaina de mielina en las neuronas que están en el sistema nervioso periférico? Buen día, licenciada. Buenos días. Bueno, la vaina de mielina, la que está en las neuronas, en algunas neuronas, sirve para mantener el impulso y que sea más rápido. Exactamente. ¿Vieron? Entonces, por eso es que a ustedes no se les puede olvidar lo que ya aprendieron, porque van a decir, estas fibras están cubiertas por vaina de mielina, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque la vaina de mielina, si ustedes se recuerdan, nos sirven para, primero, mantener la intensidad del impulso. Y si yo digo que, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí recibiendo clase, pero yo tengo pericas australianas, entonces estoy escuchando allá a lo lejos de que las pericas australianas están, digamos, ¿qué? Cantando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso periférico lo que hace es que nos mantiene en contacto con nuestra realidad. Entonces, aunque yo les esté dando clases aquí, yo escucho que acaba de pasar un carro, escucho que suena la campana de la iglesia, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas fibras nerviosas hacen que nosotros estemos en contacto con la realidad y lo lleven rápido al cerebro. ¿Qué pasaría? Que a las 10 de la mañana en punto, nosotros todavía estemos en clase y suena la campana. Entonces yo diría, ay, compañeros, tenemos que terminar la clase porque ya es tarde. Y ya son las 10 y ustedes tienen otra clase, no sé si van a tener otra clase o no, la verdad no sé. Pero yo les digo, ustedes van a tener clase, entonces, ya tenemos que tener la clase, porque la campana, a pesar de que yo no le estoy poniendo atención a que suene la campana, me va a avisar que ya son las 10 de la mañana. Entonces, por eso es que esas fibras son bien importantes, porque nos mandan mensaje rápido. Y yo me voy a dar cuenta que suena la campana inmediatamente cuando está sonando. No es que a los 15 minutos va a llegar la información a mi cerebro, no, eso es automático. ¿Por qué? Esto es gracias a la vaina de mielina que protege el sistema nervioso periférico. Por eso es que dice que lo que ya les estaba explicando, los nervios siempre se encuentran trabajando y tienen diferentes direcciones. Entonces, a ver, vamos a ver, Emanuel, díganos. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la clasificación de las neuronas por su función? Vamos a ver si se recuerda. A ver, ¿qué dice Manuel? ¿Cuáles son? ¿Está por ahí, Emanuel? ¿No? Ah, sí está, dice. A ver, ¿se recuerda usted de cuáles son las funciones del sistema nervioso, perdón, de las neuronas, por su clasificación por su función? A ver. O no puede conectar su micro, creo, porque ya me contestó aquí en el chat, pero no puedo ver. Licenciada, por su función son sensoriales, motoras, Ajá. interneuronas Exactamente. y las neuronas espejo. Exactamente. Por su función, aquí ya me lo había escrito también él, ¿verdad? Por su función son sensorial, motora, de espejo y asociación, ¿verdad? Entonces, para el sistema nervioso periférico, las dos funciones principales que van a ser las neuronas, va a ser la función de las neuronas sensoriales, o sea, todo lo que entran por nuestros sentidos, y la motora. Por eso dice, los nervios siempre se encuentran trabajando y tienen diferentes direcciones. ¿Cuál es una de esas direcciones? La dirección sensorial. Yo toco algo caliente, retiro mi mano y la retiro a través de una actividad motora. Pero primero tuve que
tener la sensación de que está caliente, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que el sistema nervioso periférico lleva información del exterior hacia el sistema nervioso central y regresa la información del sistema nervioso central hacia el exterior a través de una respuesta motora. Entonces, no sé si está claro ahí o hay alguna duda. También me lo pueden escribir por chat si tienen alguna duda. Yo lo voy viendo y vamos solucionando dudas. O si no, enciende su micro, pregunta y con mucho gusto vamos resolviendo. Bueno. La dirección no es la única forma en que podemos clasificar, digamos, a los nervios, ¿verdad? Su función específica también es importante. Cada grupo de nervios exactamente puede hacer las funciones motoras y los nervios sensoriales, ¿verdad? Que reaccionan a estímulos externos y los nervios motores que responden también a movimientos voluntarios del cuerpo, estimulando a los músculos. Entonces, esas son como las dos funciones más importantes del sistema nervioso periférico. Entonces, volvemos a recalcar, las neuronas motoras y las sensoriales están íntimamente vinculadas al sistema nervioso periférico. Y por supuesto, también otra función son los nervios autónomos, que regulan las funciones involuntarias, como los latidos del corazón, el sudor, la digestión, e influyen directamente en una actividad de los órganos. Por ejemplo, yo, pues antes de empezar la clase, desayuné. Me bañé con agua fría, como siempre. No sé si ustedes ya se bañaron con agua fría o todavía están recibiendo clases con pijama. No lo sé. Pero, digamos, ahorita mientras yo estoy dando mi clase, pues obviamente mi corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque es un movimiento autónomo. Mientras yo estoy dando la clase, mi estomaguito está trabajando en la digestión de lo que desayuné. Y mientras yo estoy dando la clase, puedo seguir respirando, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades de los órganos internos, entonces también lo hace el sistema nervioso periférico. Ya lo vamos a ver un poquito aquí. Entonces, el sistema nervioso periférico se divide en dos. Vamos a ver quién está por aquí, si está poniendo atención o está picando la cebolla. Ingrid Fuentes. No sé si me escucha y si puede encender su micrófono o si puede escribirme por el chat. ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso periférico? En encéfalo y médula espinal. ¿El sistema nervioso periférico? Ay, no. A ver. Está bueno. División parasimpática y simpática. ¿No? ¿Ya perdieron el examen? No. ¿Es la autónoma y la somática? Ajá, autónoma y somática. ¿Bien? Ajá, entonces, si ustedes ven ahí, ahí vamos a decir que el sistema nervioso periférico se divide en dos estructuras, o mejor dicho, en dos formas, en dos funciones. Una es la función somática, que es una función que nos permite la actividad motora, y la función del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y, por supuesto, el sistema nervioso, entonces aquí sí, no sé quién me había contestado, división simpática y parasimpática. El sistema nervioso autónomo es el que se divide en división simpática y división parasimpática. Esos son los que se dividen ahí como división simpática y parasimpática. Entonces, no sé, se me ocurre que en el examen, aunque yo creo que ya les avisé que va a ser virtual, ¿verdad? El examen. Entonces yo les puedo colocar la división del sistema nervioso periférico y como un distractor les puedo poner división simpática y parasimpática. Y muchos van a responder eso por equivocación. Pero el sistema nervioso central, periférico, su primera clasificación es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Ahora, el autónomo sí me va a dar la división simpática y la división parasimpática. Aquí también Emanuel ya me había dicho que era sistema nervioso somático y autónomo, ¿verdad? Entonces, ahí también, entonces estamos claros ahí, no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, vamos a ir
al sistema nervioso somático. ¿Qué significa soma? Vamos a ver, ¿alguien que me diga qué significa soma? O pregunto. Alguien que me diga qué significa soma. Vamos a ver, Kevin. ¿Está por ahí Kevin? Y me puede decir qué significa soma. Licenciada, buenos días. Buenos días. Dígame. Sistema nervioso somático, no sé si significa el movimiento voluntario. Ajá. Pero en este caso la palabra soma, ¿qué significa? Mm, Eso también lo vimos cuando vimos personalidad biopsicosocial. ¿Qué significa soma? Licenciada, ¿Sí? significa cuerpo. Exactamente, significa cuerpo. Ya también Emanuel me lo había dicho aquí por el chat. Y también exactamente, soma significa cuerpo. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que no significa que lo demás, digamos, no tengan relación con el cuerpo. Claro, las dos funciones, tanto la periférica como la somática, tienen funciones obviamente con el cuerpo, pero se le llama función somática porque, como bien lo decía, ¿quién fue? Kevin, decía, es que el autónomo responde a lo que reacciona el cuerpo, el movimiento voluntario, muy bien, y es el cuerpo el que reacciona, por eso se le llama sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico encargadas de conducir información sensitiva y llevarlas al sistema nervioso central y también la respuesta a los músculos esqueléticos, ¿verdad? Entonces también es importante decir que el sistema nervioso somático no es solo la función de respuesta, sino también es la función de recibir la información del exterior. Esto es bien importante. Normalmente en los libros dice, es la función que el somático es el que responde a las funciones voluntarias. Sí, pero también están las involuntarias, porque yo estoy escuchando, pero involuntarias no de función, sino involuntarias porque, por ejemplo, lo que yo les decía, yo escucho las campanas que suenan en la iglesia. O sea, no es algo que yo deseo hacer, sino que es algo que mi cuerpo recibe a través de las neuronas sensoriales. Pero vamos a decir, para no confundirnos, que el sistema nervioso somático es el que hace todas las acciones de carácter voluntario, ¿verdad? Pero cuando hablamos de voluntario no significa que todo lo que escuchamos en la calle en realidad lo queríamos escuchar. Por ejemplo, cuando pasa una unidad con publicidad por la calle, nosotros a veces no la queremos escuchar, pero la escuchamos. ¿Por qué? Porque los receptores sensoriales están haciendo que nosotros recibamos esa información, ¿verdad? Y entonces aquí les coloco yo un dibujo de qué son esos movimientos somáticos, de cómo se puede hacer una respuesta voluntaria. Por ejemplo, yo salgo a correr, yo me quedo parado, yo hago sentadillas, yo me relajo, ¿verdad? O sea, todo eso es parte del sistema nervioso somático. Y luego está el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo nos permite, digamos, tener funciones son las funciones, regula todas esas funciones importantes de nuestro cuerpo. ¿Se recuerdan ustedes que algunas en algunos momentos analizamos cómo, por ejemplo, cuál es la función del bulbo raquídeo? ¿Alguien se recuerda cuál es la función del bulbo raquídeo? Si no estoy mal, regula las respiraciones. Ajá. ¿Más? um, Son tres. La presión sanguínea, creo yo.
la presión El sanguínea ritmo cardíaco. y el ritmo cardíaco. Va. Entonces, fíjense cómo está la situación aquí. Va. Nosotros sabemos que el bulbo raquídeo controla la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Va. Entonces, este bulbo raquídeo está unido con todas esas fibras que parecen cables de teléfono y llevan esa información a través del sistema nervioso periférico. ¿A dónde? Pues lo llevan al corazón, lo llevan a los pulmones, porque son los que van a controlar esas funciones importantes, como la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, el sistema nervioso, digamos, el óvulo, perdón, el bulbo raquídeo va a ordenar que se siga, que mi corazón siga latiendo, o que tenga yo cierta presión sanguínea. ¿Y cómo va a hacer llegar el bulbo raquídeo esa información a esos órganos? Pues lo va a hacer a través del sistema nervioso periférico. Por eso dice que el sistema nervioso periférico es la vía rápida que ordena, ¿verdad? Llevar esa información de un lugar a otro. Entonces, para que ustedes no crean, bueno, entonces el sistema nervioso periférico es quien ordena esa información. No, quien ordena es el bulbo raquídeo, pero quien traslada esa información hacia el sistema nervioso periférico hasta hasta los órganos va a ser el sistema nervioso periférico. Entonces, por eso es que yo les recuerdo, ¿verdad? Que las estructuras del sistema nervioso tienen funciones específicas, pero no lo realizan ellas, sino utilizan el sistema nervioso periférico para llevar esa información hacia nuestros órganos y sistemas. Y por eso les recuerdo, cuando alguien tiene una lesión cerebral, pues obviamente, o una del encéfalo, cualquier área del encéfalo, pues ¿qué va a pasar? Va a tener definitivamente consecuencias con todo lo que estamos diciendo aquí, con todas estas actividades regulares. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, como ya les decía, tiene muerte cerebral, lo que va a pasar es que el cerebro va a dejar de decirle al sistema nervioso periférico, mire, que siga respirando la persona, que siga latiendo su corazón, como el encéfalo va a estar dañado, entonces ya no va a mandar esa orden. Entonces, por ejemplo, una persona con muerte cerebral puede pasar hasta 5, 6, 10 días ahí, ¿verdad? Porque el cerebro o el sistema nervioso central, mejor dicho, todavía sigue de alguna manera u otra, poco a poco muriendo, pero poco a poco va a ir dejando de dar esa información. Entonces, ¿qué pasa con la muerte cerebral? Las personas en las primeras horas sigue su organismo funcionando bien porque el corazón o los pulmones están acostumbrados a hacer ese trabajo. Pero llega un momento en que como la orden ya no se da, entonces el ritmo cardíaco va a ir bajando, la frecuencia sanguínea, la presión sanguínea va a ir bajando y la respiración también, hasta que la persona llega a fallecer, ¿verdad? Pero, entonces, por ejemplo, algunos médicos le dicen a la familia, mire, ¿qué dice usted? Lo desconectamos de los aparatos porque él ya no tiene posibilidades de vivir. ¿Por qué? Porque ya tiene muerte cerebral. Entonces, siempre usted, si usted maneja moto, lleve siempre su casco, ¿verdad? Porque obviamente va a ser muy dañino si usted tiene un accidente sin esa protección. ¿Por qué? Porque es su sistema nervioso central el que ordena todo eso, ¿verdad? Entonces aquí yo les estoy colocando un dibujo que ustedes el otro año lo van a ver muy detallado, así como está ahí en anatomía. Y ahí van a decir, bueno, cuáles son esos nervios que llevan esa información. Entonces ahí yo solo se los estoy colocando para que ustedes tengan una idea de cómo es que toda esa relación periférica tiene relación con nuestro sistema nervioso central. Y ahí lo tienen ustedes en ese dibujo. Eso es para que solamente ustedes vean que todo nuestro organismo está conectado con algo muy importante, que es el sistema nervioso central. Si algo que tenemos que cuidar es nuestro sistema nervioso central. No sé si hasta aquí hay una duda. ¿No?
No, Bueno, licenciada. ¿no? Muy bien. Ustedes saben, ¿verdad? Si tienen duda ahí, encienden su micro o escriben en el chat y yo soluciono. Va. La división simpática es una función muy importante porque nos lleva a una respuesta de lucha o huida. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita todo el mundo de ustedes, bueno, no sé, algunos estarán en su cama, otros estarán todavía en pijama, otros estarán sentados en su escritorio, otros estarán en el patio de su casa, no sé en dónde están recibiendo ustedes la clase, ¿verdad? Pero ustedes están así sentaditos igual que yo. Pero ¿qué dijeran que ahorita empieza un movimiento sísmico muy fuerte? Lo que pasa en nuestro cuerpo realmente es que empezamos a sentir que hay una amenaza o hay y que tenemos que dar una respuesta a esa amenaza que hay, que es un temblor o un posible terremoto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted va en la calle y usted va caminando tranquilamente cuando de repente aparece un señor o una persona y le dice, fíjese que, deme todo su dinero y le pone una pistola en la cabeza. Entonces, obviamente eso va a tener una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál va a ser las respuestas que podemos tener? Va a ser un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la respiración, un incremento en el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y entonces eso va a ser dos cosas. En algunas personas esta reacción simpática, digamos, a pesar de que nos aumenta la respiración y todo, también a veces cuando no es una reacción simpática adecuada, lo que va a hacer es que nos va a poner en estado, digamos, depresivo, digamos, ¿qué va a pasar? Pues me están haciendo algo, pero yo, o sea, no me puedo ni mover, ¿verdad? En cambio, si nuestro cuerpo está apto para una cuestión de emergencia o de respuesta de lucha o de huida ante una amenaza física, entonces lo que va a hacer es que nos va a activar todas esas funciones que tiene. Entonces la división simpática lo que nos va a hacer, como les estoy poniendo en la imagen, es que si hay una amenaza, por ejemplo, ahí hay un incendio, como ustedes pueden ver en esta figura en su lado derecho, ahí hay un incendio y la persona lo que está, al darse cuenta, lo que hace es reaccionar, ahí en el dibujo, en esta parte, aquí, en esta parte, ahí se ve cómo el sistema nervioso de la división simpática, el sistema nervioso autónomo, entonces va aumentando todo esto que dijimos, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Va la respiración y va llenando de sangre los músculos que le permiten a esta persona correr para salvar su vida. Entonces algunos dicen, mire, eso es parte de lo que se le llama instinto. Vaya, exactamente esa es la división simpática. Todo aquello que tiene que ver con nuestro instinto de sobrevivencia. Todo aquello que tiene que ver con nuestro instinto de sobrevivencia se lleva a través de esta división, ¿verdad? Que se llama división simpática. ¿Sí? Y luego está la división parasimpática. Y esta funciona después de que nosotros ya vivimos un proceso de estrés. Entonces, por ejemplo, nos regresa a nuestra normalidad, ¿verdad? A cómo somos en la normalidad. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la pérdida de un familiar muy cercano, su abuelo, su papá, su mamá, su tío. Muy bien. Vamos a ver si alguien sabe o ha vivido esa experiencia y me pueda decir, cuando nosotros, por ejemplo, muere nuestro familiar muy cercano y digamos que va a venir un familiar del extranjero y que vamos a velar los 2 días. ¿Nosotros podemos no dormir esos 2 días? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Han vivido esa experiencia
o no? ¿Será que podemos dormir esos días o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Bueno, tal vez la pregunta está un poco compleja, en el sentido de que yo lo que les quiero decir es que, por ejemplo, nosotros podemos pasar 2 días si nuestro familiar está ahí fallecido. Nosotros podemos pasar hasta 2 días sin dormir y no vamos a estar para nada cansados ni nos vamos a sentir así como que no he dormido. Pero yo si hoy me acosté a las 4 de la mañana por estar estudiando, obviamente ahorita voy a tener sueño, porque no estoy frente a una amenaza, no estoy frente a una situación que me pueda provocar estrés. Pero ¿qué pasa si yo estoy frente a una situación que me pueda provocar estrés? Obviamente sí voy a tener esa posibilidad de, de mantenerme despierta durante tantas horas. Por ejemplo, yo lo veo con los médicos, ¿verdad? Un médico, por ejemplo, que a veces casi no ha dormido, pero ya en la acción de su trabajo no se duerme y no le da sueño. Le da sueño ya cuando llega un momento donde va a su casa y dice, bueno, ya terminé mi turno, qué rico, y inmediatamente empieza a dormir. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, nosotros tenemos a nuestro familiar y luego después, cuando regresamos del cementerio, lo primero que nosotros hacemos es ir a dormir? ¿Por qué? Porque esta división parasimpática, después de un momento de estrés, como lo vimos aquí, nos permite como una amenaza, una pena, una tristeza, el estrés, ¿verdad? No solo la amenaza física, sino el estrés. Entonces, cuando regresamos nosotros del cementerio, lo primero que hacemos es venir a dormir. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestros niveles de estrés empiezan a bajar, entonces nuestra división parasimpática empieza a relajar nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando esta función parasimpática no se da? Por ejemplo, hay personas que dicen, fíjese que ya con ustedes como doctores y les van a decir, fíjese que yo tengo un problema. Viera que hace un año que yo no duermo. Tengo mucha sudoración en las manos todo el día. Siento que respiro más veces de lo necesario. Y siento que mi corazón está latiendo con mayor frecuencia que como yo era antes. A ver, dígame, ¿qué le pasó? Es que fíjese que hace un año yo venía en la Marquencita, en la camioneta Marquencita de Shela, y se subieron unos hombres, nos asaltaron, a mí me tomaron de rehén por unos minutos, me obligaron a que me obligaron a que yo le entregara todas las cosas. Yo llevaba una computadora de mi trabajo, me la robaron, en mi trabajo me la están pidiendo y me quedé con deudas. Y mire, desde ese día yo no he dejado la sudoración, la respiración frecuente, la frecuencia cardíaca, etc. Y también tengo la boca seca. Entonces, todos esos síntomas me están diciendo que la persona se quedó en esta área. Miren, ¿por qué? Porque tiene los síntomas, digamos, de la división simpática. Entonces quiere decir que su división parasimpática no regresó al cuerpo a la normalidad. Y entonces ahí ya pueden aparecer algunos trastornos o patologías o enfermedades mentales, como se le llama. Por ejemplo, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, o en algunos casos hasta la psicosis. Entonces, si nosotros vemos, esta división simpática y parasimpática son muy importantes. Porque también está lo contrario. ¿Qué pasa si nuestro cuerpo nunca reacciona a una amenaza, a un estrés? Siempre vamos a estar en peligro, ¿verdad?
O sea, no vamos a poder responder a un peligro o a una amenaza física. Entonces, las dos divisiones son importantes, porque una nos hace estar alerta a una situación de emergencia y la otra nos va a ayudar a, después de que pasemos esa situación de emergencia, nos va a ayudar a regresar a nuestra normalidad. Entonces, ustedes en su libro tienen este dibujo, solo que lo tienen de diferente manera. No sé, no sé si tienen ahí su libro y vamos a ver si está en alguna página aquí. En la página número 65. Entonces, si ustedes pueden ver ahí en su dibujo, en lo que están viendo en la pantalla, en comparado con lo de su libro, vamos a decir que el parasimpático aprieta las pupilas, mientras que el simpático dilata las pupilas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé si a ustedes les da miedo las ratas, pero por ejemplo, a mí me dan miedo las ratas. Y yo cuando veo una rata, lo primero que se me dilatan son las pupilas. Y me da miedo. Y uno lo primero que hace es abrir los ojos así del miedo, de una amenaza. Bueno, una rata no va a hacer daño a ustedes, pero como a uno le da miedo, pues sí, va a dilatar las pupilas. Ustedes han escuchado que su abuelito, su mamá, su papá, su abuela, su abuelita, no sé, dice, tengo la boca seca. Porque nosotros en nuestra normalidad ni siquiera nos vamos a dar cuenta, digamos, porque nuestro cuerpo va a estar estimulando perfectamente la salivación. Entonces nosotros en nuestra normalidad ni siquiera nos damos cuenta si estamos salivando o no, porque esa es nuestra normalidad. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a una situación de estrés o problemas? Vamos a inhibir esa salivación. Entonces, cuando a usted le dice a su abuelita, o su mamá o su papá, la tengo la boca seca, pues vea si no están sufriendo una situación de estrés que le puede provocar poca salivación. También, en este otro proceso, también en el sistema parasimpático, contrae las vías respiratorias, en cambio aquí la relaja a tal punto que empieza uno a respirar con mayor frecuencia. En el parasimpático regula los latidos del corazón, mientras que en el simpático los incrementa, ¿verdad? Ustedes han visto que en las películas, incluso esos de miedo, hasta ponen a veces sonidos así de corazón. ¿Por qué? Porque uno de los sonidos que están relacionados con una cuestión de alerta o de miedo, precisamente es el incremento de los latidos del corazón, ¿verdad? Y así vamos con todo lo demás, ¿verdad? Estimula la actividad del estómago, mientras que aquí inhibe la actividad del estómago. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un momento de estrés, pero queremos ir al sanitario, y en eso pasa algo. Yo voy caminando para el sanitario cuando de repente empieza a temblar porque hay un movimiento sísmico muy fuerte. Entonces, a mí hasta se me va a olvidar que tengo que ir a hacer pipí. ¿Por qué? Porque inmediatamente el sistema, la división simpática va a hacer que va a inhibir esta actividad, digamos, para poder evacuar, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. La otra dice que inhibe la liberación de glucosa, mientras que aquí vamos a decir que estimula la liberación de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros es cierto eso que decían las abuelitas, tómase un vaso de agua porque se le subió el azúcar. Y realmente aquí nos está diciendo la teoría que sí, que en un momento de estrés se aumenta la liberación de glucosa. Entonces, en un momento de estrés, un momento de estrés en la persona sí puede generar alguna enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente se nos va a subir el azúcar en un momento de estrés, pero después el sistema parasimpático nos va a ayudar a inhibir esa secreción. Pero ¿qué pasa
cuando esto de que estimuló el estrés, no lo vuelve a regular el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué puede ser? Que a partir de ese hecho, pues obviamente hubo, digamos, un problema, digamos, del azúcar, ¿verdad? Una diabetes, por ejemplo. Y así vamos en todos, ¿verdad? Así vamos en todos los diferentes órganos, cómo vamos inhibiendo. Y tiene que ver incluso hasta con nuestro sistema reproductivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona está calmada, o cuando un hombre está calmado, no tiene estrés, etcétera, va a poder desarrollar una erección normal. Pero la mujer, obviamente, va a tener la posibilidad, digamos, de todos sus fluidos vaginales. Mientras que si hay estrés, hay cansancio, hay agotamiento, hay amenaza, pues obviamente no va a suceder ninguna de estas dos cosas. Por ejemplo, cuando a usted en su clínica le vaya a consultar un señor, fíjese que viera que últimamente yo he tenido problemas con mi esposa porque no tengo erecciones. Y ella incluso ha llegado a pensar que yo la engaño y por eso no tengo erecciones. Entonces usted le puede preguntar, mire, ¿ha vivido un momento de estrés? Ah, sí, fíjese que hace 4 meses, viera que yo no tengo trabajo, entonces estoy vendiendo cositas todos los días para poder tener trabajo, pero tengo deudas y todo eso, mire, me tiene muy estresado. Ah, bueno, entonces esto, ¿verdad? O sea, está en una situación de estrés, de alarma y todo eso, va a hacer que no se pueda promover una erección. Ahora, por supuesto, después de que va a haber un momento de culmine de esa relación, entonces sí va a haber una eyaculación, una contracción vaginal. Pero para poder llegar a esto, ¿verdad? Para llegar a esta acción simpática, primero se tiene que generar esta posibilidad. Pero si hay mucho estrés, obviamente esto no se va a poder desarrollar. ¿Eh? Muy bien. No sé si hay alguna duda o pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda, por favor, para ir resolviendo? Licenciada, Sí. perdone, tal vez esto no tenga que ver mucho con el tema, ¿va? Pero ¿qué pasa entonces? O bueno, no sé si te has escuchado de la famosa parálisis del sueño. Ujú, ujú. ¿Qué sucede en ese instante? Bueno, lo que pasa es que fíjese que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros estamos en un estado normal. Cuando nosotros estamos en un estado normal, o sea, no tenemos pena, no tenemos conflictos, no tenemos ningún problema. Entonces nuestro ciclo de vigilia y sueño va a ser normal, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de estrés, entonces ahí sí vamos a poder tener que nuestros ciclos de vigilia y sueño pueden tener una distorsión. Entonces, por eso es que el estrés tiene que ver mucho con todas estas patologías del sueño, ¿verdad? Entonces, todas esas patologías del sueño van a irse sumando. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser que dentro de mi ciclo, por el estrés, mi ciclo de vigilia y sueño, que lo normal es que yo duerma en la mañana, en la noche, y por la mañana esté despierta, ¿qué va a pasar? Cuando sucede un momento de estrés o de amenaza física o una situación que me pueda provocar algún malestar, entonces mi ciclo va a cambiar. O simplemente no voy a poder dormir. O sea, hay personas que durante su etapa de estrés, obviamente se les va a dificultar toda la etapa del sueño, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos mucho, porque digamos, el sueño es una de las, digamos, del desarrollo neurológico que nos permite recuperar energía. Y cuando nosotros no recuperamos bien la energía, entonces, a través del sueño, eso va a tener una repercusión en nuestra vida cotidiana.
Entonces, por eso el estrés sí está muy vinculado a todos los ciclos de vigilia y sueño y a todas las patologías del sueño. Si ustedes ven, o sea, hay varias patologías del sueño, que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, cómo son todas esas patologías del sueño, porque esas patologías nos van a decir, bueno, esto no está bien o esta es una de las patologías del sueño, pero eso lo vamos a ver ya en el capítulo 4, cuando veamos, sí, en el capítulo 4 creo que está, todas las complicaciones del sueño, ¿verdad? Para ir viéndolo ahí. Pero sí tiene que ver con el estrés y el sistema de alerta. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, vamos a ver rápido el sistema endocrino, porque ya tenemos, ya nos agarró el tiempo. El sistema endocrino es otro sistema muy importante, porque este nos ayuda a mantener una relación con nuestro nivel de emoción y de conducta frente a la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, esta persona está hormonal, ¿qué significa eso? Que obviamente, según dice, ¿verdad? Que todas esas hormonas están regulando nuestra conducta frente a las demás personas. Entonces, es muy importante el sistema endocrino porque ayuda a regular las funciones internas de nuestros órganos, pero también nos ayuda a toda la situación de emoción que podemos tener frente a las demás personas. Entonces, el sistema endocrino, como ustedes pueden ver, están ahí en puntos específicos, ¿verdad? Y están en todo nuestro cuerpo. Por supuesto, esto ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que funciona. ¿Qué es el sistema endocrino? Vamos a ver, como ustedes ya realizaron su tarea, su resumen, ya saben qué es. Entonces vamos a ver. José Miguel, ¿anda por ahí? ¿Está despierto? Vamos a ver, José Miguel, si me puede contestar. ¿Está por ahí José Miguel? Sí, licenciada, aquí estoy. Bueno, José Miguel, cuénteme, ¿qué es el sistema endocrino? Bueno, porque yo entendí que el sistema endocrino desempeña un papel para coordinar e integrar las reacciones, algo así. Muy bien, exactamente. Nos ayuda a coordinar y integrar las acciones, especialmente todo lo que tenga que ver con nuestra conducta y con nuestra emoción. Muy bien. Vamos a ver si alguien más nos puede dar un aporte. Melissa. Bueno, aquí hay una Meli y una Melissa, no sé quién de las dos. La primera que quiera participar. Vamos a ver, Melissa, si nos puede decir qué es el sistema endocrino. ¿Estará por ahí, Melissa? Sí. A ver, cuéntenos. Buenos días. Coordina el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ajá, mantiene el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y también la integración. Ajá. Y también la reacción psicológicas que nuestro cuerpo también las proporciona. reacciones psicológicas, excelente. Muy bien, vamos a ver, aquí alguien me está diciendo Ed Barrios, pero no sé si él dice que si puede responder. Claro, responda. No sé si lo va a hacer vía chat o lo va a hacer con su micrófono, lo puede responder también. Se me olvidó cambiar el nombre. Es Edwin López. Ajá, Edwin López. El sistema endocrino es aquel encargado de la regulación hormonal, así como decir, independientemente de cuál sea la estructura de la que estamos hablando, así como decir un ejemplo, las glándulas suprarrenales segregan lo que es la adrenalina, que se ocasiona en un caso de estrés, digámoslo así. Muy bien, excelente. Entonces, gracias, Edwin. Eso es bien importante, ¿verdad? O sea,
Vieron que aquí ya de todas las ideas que ya ustedes lo saben, aquí es un repaso, ¿verdad? Y así lo vamos a ir haciendo en las clases para que cualquier duda que ustedes tengan, solo las vayamos resolviendo. Exactamente lo que ustedes ya han dicho, el sistema endocrino también se le llama un sistema de glándulas de secreción interna, un conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Y estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo. Eso es algo que no se les debe de olvidar, porque a diferencia de los neurotransmisores que vimos en el sistema nervioso central, los neurotransmisores van de una neurona a otra y llegan hacia un órgano. En cambio, en el caso de las hormonas, las hormonas se van directamente al torrente sanguíneo y regulan esas funciones que ya los compañeros han dicho. Entonces aquí les estoy agregando una imagen donde están ubicadas algunas glándulas y cómo estas glándulas están unidas a otros elementos que nos permiten, pues, obviamente, estas funciones del cuerpo, regular estas funciones del cuerpo, y aquí está la imagen de más o menos cómo está. Por supuesto, ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Bueno, vamos a preguntarle a Kenneth. Kenneth anda por ahí porque ya lo extraño, ¿va? Entonces, a él como lo extraño mucho, le voy a preguntar el día de hoy. A ver, Kenneth, ¿me escucha y me puede responder? Sí, licenciada. ¿El sistema nervioso endocrino del sistema nervioso central? ¿Qué dice usted? ¿Me puede repetir la pregunta? Que si es diferente el sistema endocrino del sistema nervioso central. Sí, yo digo que sí son diferentes, pero que tienen muchas funciones casi iguales. Por ejemplo, se había leído que hay algunas glándulas que son casi iguales a algunas neuronas. Ajá. Tienen casi las mismas funciones. Por ejemplo, algunos neurotransmisores, como por ejemplo, la dopamina, era igual a algunas glándulas que tenían casi las mismas funciones. Exactamente. Muy bien, Kenneth. Vamos a ver, Yasmin. Yasmin, si me puede escuchar, porque no me puede ver, pero si me puede escuchar y puede opinar. ¿Será que es diferente el sistema endocrino del sistema nervioso central o son la misma cosa, son iguales? ¿Qué dice usted? Bueno, el sistema, yo digo que no son iguales. Bueno, en algunas ocasiones ellos desempeñan un papel casi similar, pero tienen diferentes funciones. Entonces, como por ejemplo el sistema nervioso es el único mecanismo que regula el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero también el sistema endocrino coordina, integra nuestro cuerpo, entonces tiene como que funciones similares. Muy bien, excelente, muy bien, gracias a los dos. Los dos pues, están bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron su tarea y ya se pudieron dar cuenta que el sistema endocrino y el sistema nervioso central es diferente, ¿verdad? Es un poco diferente, pero eso no quiere decir que no estén en constante comunicación, porque dice en su libro que el sistema nervioso central está en constante comunicación con el sistema endocrino. Lo único que aquí, digamos, aunque guarda similitudes con el sistema nervioso central, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por sustancias que se llaman químicas, que son liberadas en la sangre, que son las hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan ustedes que cuando vimos el sistema nervioso central, vimos que la comunicación era a través de impulsos nerviosos? Mientras que aquí la comunicación se da a través del torrente sanguíneo hacia los órganos y hacia otras partes de nuestro cuerpo. Estamos ahí, yo no sé si ustedes están tomando nota, le están tomando fotografía, captura de pantalla, no sé, pero que ustedes puedan ir ordenando. Yo igual me comprometo a editar el video. Yo todas las clases las estoy grabando y me comprometo a que no sé si hoy por la tarde yo pueda hacer eso, pero vamos a empezar a editar los videos para que yo lo pueda subir
digamos, pero eso no quiere decir que va a durar 45 minutos, no, voy a dar la clase exactamente como la estoy dando ahorita. Lo único que le voy a quitar es la parte de cuando ingresamos, porque ahí perdemos como 15 minutos, entonces esa parte se va a quitar y luego les voy a dejar la clase. Porque la idea es que algunos que no pudieron entrar a la clase, que puedan ya ir de una manera u otra, pues ya teniendo la clase, ¿verdad? Porque sé y comprendo que no todos tienen la posibilidad de tener internet disponible siempre, ¿verdad? Entonces las hormonas, esa regula estas funciones, ¿verdad? Y lo hacen a través del torrente sanguíneo. El sistema endocrino es como una comunicación celular y responde, por supuesto, a estímulos liberando hormonas. La endocrinología es la ciencia que estudia las glándulas endocrinas y las sustancias hormonales que se producen en estas glándulas y obviamente sus efectos fisiológicos y las enfermedades provocadas por alteraciones de su función. Por ejemplo, una ginecóloga o un ginecólogo llega una mujer de 50 años y le dice, fíjese que últimamente yo tengo mucho calor, tengo irritabilidad, tengo no sé qué. ¿Qué es lo que va a pensar un médico? Precisamente va a pensar en este sistema endocrino, ¿verdad? Este sistema endocrino, porque el sistema endocrino va haciendo de que la persona va a haber un cambio hormonal porque va a empezar el proceso de su menopausia. Por lo tanto, este sistema endocrino que tiene relación con las glándulas endocrinas y estas sustancias hormonales va a crear un cambio en su conducta o en su cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué son las glándulas endocrinas? Los órganos endocrinos también se denominan glándulas, ¿verdad? O glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente al torrente sanguíneo. Por eso son endo, porque siempre se van a liberar dentro de la sangre. Las glándulas más representativas son la hipófisis, las glándulas tiroides y las suprarrenales. ¿Verdad? Esas son las más importantes. También aclararles que nosotros dentro del curso solo vamos a ver 8, pero no son las únicas 8. No vaya a irles el otro año a su profesor de anatomía, mire, pero si a nosotros nos dijeron que solo eran 8 glándulas, no son 8 glándulas, solo que para el curso nosotros vamos a ver solo 8 glándulas, ya el otro año ustedes van a ver más glándulas, especialmente en fisiología, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con las funciones del cuerpo, entonces ustedes ahí van a buscar, van a comprender que no solo son las que estamos viendo. Por ejemplo, existen órganos como el riñón, el hígado, el corazón, que tienen una función endocrina secundaria. Entonces, eso es lo que ustedes lo van a ver el otro año, ¿verdad? Nosotros como curso solo vamos a ver 8 que tienen relación estrictamente con las bases biológicas de la conducta. Después, todo lo demás lo van a ver el siguiente año. Y las hormonas son las sustancias químicas segregadas por las glándulas endocrinas a través de la sangre a las células diana, hacen que éstas hagan determinadas funciones. Actúan como coordinadores y reguladores de numerosas funciones en nuestro organismo con la finalidad de lograr que todos los sistemas funcionen correctamente. Y funcionan como mensajeros químicos y son liberadas al torrente sanguíneo, como ya lo hemos dicho, y estas son las que nos permiten, digamos, el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Hacen algunos efectos en órganos determinados y nos ayudan a esa comunicación endocrina, nos permite siempre estar en contacto también con nuestra realidad, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen en su libro, que no lo vamos a ver aquí, digamos, ustedes lo tienen en su página número 67, si ustedes se pueden ir a su libro. Solo que aquí hay unos pequeños cambios, ¿verdad? En esta imagen que pusimos acá. La glándula pineal, que es la primera que vemos aquí, es esta más a lo interno del
del encéfalo, está en la parte interior, después de la cubierta de la corteza cerebral, que es la glándula pineal, y esta dice que secreta melatonina y está vinculada a todo lo que tenga que ver con el ciclo de vigilia y sueño, ¿verdad? Entonces la glándula pineal nos permite ese proceso. Luego está la hipófisis. Algunos se equivocan porque dice la hipófisis nos permite, por ejemplo, las contracciones intrauterinas, la producción de leche y todo eso. Pero en realidad no. La hipófisis no hace que nosotros, las mujeres, tengamos las contracciones intrauterinas cuando vamos a dar a luz, ni tampoco hace que nosotros podamos la producción de leche para dar de mamar a nuestros bebés. No. La hipófisis lo que hace es que libera un montón de hormonas que se van por toda la sangre y que llegan, por ejemplo, hasta las mamas. Y activa otra glándula, que es la glándula mamaria, ¿verdad? Y eso hace que obviamente va a producir la leche materna. Entonces, la hipófisis no genera esas acciones. Lo que hace es que activa otras glándulas que permiten, por ejemplo, las contracciones intrauterinas, el crecimiento durante nuestro desarrollo, también permite la producción de leche, ¿verdad? Entonces, si esta hipófisis a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años no activa nuestro crecimiento, no envía información a nuestro ovario, o en el caso de los hombres, a nuestros testículos, no se va a dar el crecimiento normal de la persona. ¿Por qué? Porque no liberó las hormonas que van a activar estas otras glándulas. Muy bien. Luego está, aquí en el dibujo de su libro, aparece la tiroides, que está diferente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la tiroides se encuentra adentro, entonces por eso es que en esta imagen la tiroides se encuentra un poquito más adentro. Pero nosotros vamos a ubicarnos en nuestro dibujo de libro, ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos a ubicar. La tiroides secreta lo que se le llama tiroxina, y esta nos ayuda a regular nuestra tasa metabólica. Por ejemplo, una persona que dice, bueno, fíjense que yo como un montón, no sé si ustedes han escuchado o ustedes son personas que comen mucho, pero que son muy delgados. Precisamente tiene que ver con la tiroides. ¿Por qué? Porque seguramente la tiroides secreta suficiente tiroxina a tal punto que algunas personas, por ejemplo, solo comen y van al sanitario, comen y van al sanitario. ¿Qué pasa? Su metabolismo es mucho más rápido. Pero ¿qué pasa con algunas personas que dicen, fíjense que yo no como tanto, pero no sé por qué estoy más llenita? Y puede ser que la tiroxina, la cantidad de producción de tiroxina, no le esté generando la suficiente cantidad que le provoque tener un buen metabolismo. Entonces la tiroxina tiene que ver mucho con, digamos, nuestro metabolismo. Luego, en su libro está diferente, está la paratiroides, pero esa está a lo externo de la tiroides, y esta lo que hace es que regula los niveles de fosfato y calcio en el cuerpo, y esto nos va a ayudar mucho a la excitabilidad. La excitabilidad no solo a la excitabilidad sexual, sino también a todo lo que tiene que ver con la emoción, con lo que pasa en nuestra cotidianidad. Entonces, no sé si han visto personas que de repente no se emocionan nunca por nada, no tienen ninguna emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente la paratiroides no esté generando suficientemente calcio y fosfato que le permita tener, digamos, esa excitabilidad o esa emoción en las cosas que se hacen. Bueno, luego podemos ver el páncreas. Por supuesto, aquí en este dibujo está un poco más abajo, pero en realidad es como está en el dibujo de su libro.
El páncreas tiene mucha importancia, especialmente en los últimos años, porque se regula los niveles de azúcar en la sangre por medio de dos hormonas, la insulina o el glucagón. Entonces, estas dos hormonas que las genera el páncreas, la glándula llamada páncreas, por ejemplo, si yo tengo pues consumí mucha azúcar el día de hoy porque me comí un pie bien rico de queso con mermelada de fresa, y yo consumí demasiado azúcar, entonces el páncreas lo que empieza a hacer es a producir un montón de insulina que va a hacer que mi sangre se mantenga con el azúcar necesaria. Pero ¿qué pasa con la persona diabética? La persona diabética no va a generar suficiente insulina, por lo tanto siempre va a tener los niveles de azúcar en la sangre van a aumentar. Mientras que el glucagón hace esa función de regulador. Me falta azúcar, entonces empieza a tratar de mantener ese nivel necesario en la sangre. O sea que el azúcar es buena, ¿verdad? Solo que hay niveles de normalidad. Cuando yo tengo hipoglicemia, quiere decir que yo tengo menos azúcar en la sangre de la que necesito. Entonces yo conozco el caso de una niña, por ejemplo, que su nivel, que tiene que consumir una cantidad excesiva de azúcar para poder mantener esos niveles en la sangre idóneos. Luego vamos a las suprarrenales. ¿Por qué se le llama suprarrenales? Porque están encima del riñón. Yo no quiero que en el examen usted me vaya a contestar cuando yo le señale esto, no quiero que usted me vaya a decir, el riñón secreta orina. No, yo no les estoy hablando del riñón. Les estoy hablando de la glándula que se encuentra encima del riñón, que se llama suprarrenal, y que tiene la función específica de secretar un montón o una variedad de hormonas, igual que la hipófisis, ¿verdad? Secreta también un montón de hormonas que están involucradas en la respuesta al estrés. Lo que bien decía el compañero, ya no me recuerdo quién fue el que dijo, que, digamos, estas suprarrenales tienen respuesta al estrés. ¿Cómo lo hacen? A través de la liberación de diversas hormonas que las van a mandar a diferentes partes del cuerpo. Luego tenemos los ovarios. Los ovarios, cuando usted esté en su examen, no quiero que me diga, ovario, el ovario es el que produce la menstruación cada mes en las mujeres. Sí, es una respuesta correcta, medio correcta, pero no porque estamos hablando del sistema endocrino. Yo no les estoy hablando del sistema reproductivo. Como sistema endocrino, vamos a decir que el ovario secreta estrógeno y que le da esas características sexuales secundarias a las mujeres. ¿Cuáles son las características secundarias? Ensanchamiento de cadera, como ustedes pueden ver aquí, crecimiento de busto. Esto no quiere decir que todas las mujeres tengamos anchas las caderas ni tengamos un buen busto. Por eso es que algunas mejor nos operamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos todo eso. Por eso se llaman características secundarias. ¿Por qué? Porque obviamente esas características van a ser preparar a nuestro cuerpo para la reproducción y para la alimentación del nuevo ser. Y para eso tenemos un crecimiento de busto y tenemos un ensanchamiento de caderas. Y luego vamos a ver los testículos. Algunos contestan en su examen, el testículo sirve para producir espermatozoides. Sí, está bien, es correcto, pero como una parte del sistema endocrino, los testículos lo que producen son testosteronas. Y la testosterona nos va a ayudar también a todo lo que tenga que ver con el interés sexual y la conducta sexual en adultos. Y la testosterona también le va a dar las características secundarias a los hombres. ¿Cuáles son las características secundarias? Una musculatura mayor, una voz más grave, ¿verdad? Y esto es lo que va a ayudar. Ahora, como función a nivel sexual, ya es otra cosa. Sí, produce espermatozoides y esos espermatozoides provocan que vaya fecundación con la mujer.
exactamente, pero como sistema endocrino podemos decir que tiene otra función, que es la secreción de testosterona, y que eso le va a dar, por ejemplo, elementos para poder tener las características sexuales masculinas, ¿verdad? Entonces, no se vale responder en los exámenes en versión esto. Ah, esos son los riñones, provocan orina. No, eso no es una respuesta correcta. No sé si estamos claros ahí. ¿Tenemos alguna duda? Dudas, preguntas, comentarios.